creí, por eso hablé, al mundo entero le anunciaré, y dándoles tu palabra, ellos vivirán. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si el mundo los odia, sepan que antes me odió a mí. No sería lo mismo si ustedes fueran del mundo, pues el mundo ama lo que es suyo. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los elegí del medio del mundo, y por eso el mundo los odia. Acuérdense de lo que les dije: el servidor no es más que su patrón. Si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. ¿Acaso acogieron mi enseñanza? ¿Cómo pues acogerían la de ustedes? Les harán todo esto por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Buenos días, querida Trinidad, familia del cielo, mamita María. Te damos muchas gracias por poder compartir nuevamente este encuentro de oración con ustedes, entre nosotros. Les pedimos hoy particularmente pues que nos ayuden a acoger la palabra para poder vivir en coherencia, para poder llevar el Evangelio a todas las gentes, a anunciar y que conozcan a Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hola, un buen día para todos. Mi nombre es Jonathan, matrimonio del Verbum Dei Pereira. El día de hoy vamos a compartir las pautas de oración del Evangelio de Juan 15, versículos 18 al 21. Juan 15, versículos del 18 al 21. Y como fruto de mi oración he titulado estas pautas Diferente para que le conozcan. Les voy a proponer básicamente 3 puntos de meditación, 2 a manera de pregunta. Primera pregunta, el primer punto de meditación. ¿Nos estamos acomodando al mundo? Esta pregunta me la hacía yo en este momento de oración porque me parece muy curioso que yo no me siento ni perseguido ni odiado por las demás personas. Y Jesús relata en el Evangelio, afirma en el Evangelio de que a ustedes los perseguirán y los odiarán por mi causa. Y entonces yo me preguntaba, ¿o es que el mundo se convirtió? ¿O yo no estoy dando el suficiente testimonio, no estoy dando los suficientes interrogantes para incomodar a las demás personas y que me experimente así, perseguido, odiado? Porque es cierto que el mundo le falta mucho por convertirse. Los valores cristianos no son los valores del mundo. Entonces sentía yo una llamada a una invitación particular a la coherencia de vida, a que yo no tuviera miedo, a que no tuviera miedo de despertar esos interrogantes, a realmente dar testimonio de vida a todas las gentes, a generar incomodidad desde mis valores, de la escala de valores. Es cierto que a todos nos gusta caer bien a las personas, nos gusta agradar a las personas. A mí en particular me cuesta mucho pelear con las demás personas, prefiero pues vivir en paz. Y reconozco que en ocasiones, por ese no incomodar a las personas, por vivir en paz, por no tener discusiones, en momentos me apaciguo, me acomodo a la personalidad de los demás, me acomodo al momento que se esté viviendo, no digo nada, me quedo callado y puedo pasar, digamos, desapercibido cuando tengo mucho que decir, cuando tengo que defender realmente una escala de valores diferente. Y esta es la invitación de Jesús hoy, a vivir verdaderamente nuestra escala de valores, a fortalecer nuestra verdadera identidad, porque cuando fortalecemos nuestra verdadera identidad, efectivamente, esto incomoda al mundo, porque no son sus valores. Recuerdo una experiencia particular, antes de casarme, recuerdo que yo estaba compartiendo con mis compañeros de trabajo en aquel entonces que me iba a casar. Y ellos pues se molestaron un poco, incomodó un poco, sobre todo para los hombres, porque mencionaban que en estos tiempos pues el matrimonio no era realmente relevante, que seguramente en 3, 4 meses ya me iba digamos, a divorciar, que cuántos matrimonios no se casaban para divorciarse después, que eso era amargarse la vida y esto y lo otro. Pero yo recuerdo que con convicción les explicaba yo que yo sí creía en ese amor para toda la vida, no con mis fuerzas humanas, sino con las fuerzas de Dios. Y recuerdo que eso generó incomodidad, pero más allá de la incomodidad, recuerdo que generó muchos interrogantes. ¿Será que es posible lo que nos está diciendo Jonathan? ¿Será que es posible vivir con esos valores en el siglo XXI, no? Y realmente entonces aquí les invito pues a ese segundo punto de meditación, de qué significa pues no ser del mundo. Jesús dice en el Evangelio que nos ha sacado del mundo, pero sacarnos del mundo no significa que seamos del mundo. Ser del mundo no significa realmente que no vamos a estar en el mundo. Es decir, que no seamos del mundo no implica no estar en el mundo. Yo precisamente entiendo de Jesús que
cuando nos dice que ustedes no son del mundo, seguimos estando en el mundo porque no tenemos sus valores. Se trata de que no nos aislamos en una burbuja en donde nada pase, como de cierta manera únicamente nosotros. Eso sería más bien una secta realmente. Sino que Jesús nos quiere estar en el mundo, pero sin ser del mundo, teniendo claro nuestra escala de valores, no tener la escala de valores del mundo que nos propone. De hecho, Jesús no habla de las personas, habla del mundo en general. El mundo no son las personas. El cristianismo no está hecho para hacer alusión de personas, para hacer exclusión de personas, sino que está hecho, de hecho lo hemos escuchado a Jesús en muchas ocasiones, para llevar el evangelio a todas las personas. ¿Qué significa entonces no ser del mundo? No tener su misma escala de valores. Jesús no habla de las personas y esto es muy diciente para mí porque yo tengo muchos amigos muy cercanos que no son creyentes. Si esto fuera así, no podría ser amigo de ellos. A lo largo de mi historia laboral he conocido muchos profes que han sido muy cercanos para mí, que yo he aprendido muchísimas cosas de ellos, no han sido creyentes, pero aún así compartimos espacios donde yo sé que yo con mi vida, con mi testimonio de vida, he generado muchos interrogantes en ellos y sé que mi vida de cierta manera se ha convertido en ese evangelio que ellos leen con propia voz, no escrito con palabras, sino que escrito con el amor de Dios precisamente. Yo he aprendido mucho de ellos, claro, pero siento que ellos también han aprendido mucho de mí. Más que de mí, han aprendido mucho de Dios a través de mí. Y esto no sería posible si yo los excluyo, si los excluyo de mi amistad realmente, si Dios no me permite vivir esa amistad. Se trata de tener muy claro mis valores, no vivir sus valores. Me refiero a los valores anticristianos, me refiero a los valores mundanos, ¿no? De lo material, del placer, digamos, desenfrenado, de los honores, en fin. No es momento pues de hablar de esos valores del mundo, sino que se trata de tener claro mi identidad. ¿Cuáles son esos valores que yo debo tener claro para no acomodarme a vivir en esos valores del mundo? Y cuando hacemos esto, efectivamente, pues anunciamos el evangelio. Es lo que me pasa a mí con mis amigos, que les anuncio el evangelio. Y aquí el tercer punto de meditación que les propongo. Anunciar para que le conozcan y guarden su palabra. Jesús relata en la última parte del evangelio que nos odiarán, que nos perseguirán, que esto lo hacen a causa de su nombre, porque no conocen su palabra, porque no guardan su palabra, porque no han guardado la palabra de Él, que entonces ¿cómo van a guardarla de nosotros? Que no lo conocen. Y yo me preguntaba, ¿cómo le van a conocer si yo no le anuncio? ¿Cómo le van a conocer si yo no predico su palabra? ¿Cómo van a guardar su palabra si ni siquiera la conocen? Y es la invitación de Jesús hoy, que con nuestra vida, viviendo nuestra escala de valores, viviendo los verdaderos valores que nos propone Dios, los valores que no son del mundo, pues así es que anunciamos realmente el evangelio a los demás. Es cierto que los tiempos cambian, es cierto que el Espíritu de Dios habla a través de los signos de los tiempos, pero no se trata de, digamos, redefinir los valores, se trata de vivir esos mismos valores redefinidos de cierta manera a esos signos de los tiempos que nos propone el Espíritu Santo. Aquí les invito a leer la primera lectura del día de hoy, donde se relata que Pablo iba de ciudad en ciudad y a algunas iglesias entraba y a otras no. El Espíritu Santo le decía a qué iglesias entrar y a qué iglesias no. De cierta manera, Pablo discernía a qué le estaba diciendo el Espíritu Santo. Lo que me parece interesante es que Pablo no discierne solo, sino que él constantemente está en comunicación con los apóstoles en Jerusalén para contarle, mira, voy a ir a tal parte, voy a ir a eso, está pasando eso, y entre todos discernimos. Se trata de discernir los signos de los tiempos, porque evidentemente la historia de la humanidad cambia, y no hacerlo solo, hacerlo en comunidad. Y aquí les propongo que podamos aprovechar los medios de perseverancia que tiene la comunidad, el acompañamiento espiritual, la revisión de vida, esto para revisar mi coherencia, si verdaderamente estoy viviendo mis verdaderos valores cristianos y si realmente estoy discerniendo bien verdaderamente esos signos de los tiempos, la historia de la humanidad, o simplemente me estoy acomodando a los valores del mundo. Se trata pues de cuando hagamos de este rato de oración, nuestro deseo sea agradar a Dios más que a los hombres, que nuestro anhelo sea realmente agradar a Dios y no a los hombres. Les deseo pues una feliz oración.